hablar acerca de lo que Dios es, lo que Él es y lo que Él ha hecho, especialmente la gracia que Él nos ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Y la manera de glorificarlo, entonces, es conocerle verdaderamente, valorando sobre todas las cosas al Señor y viviendo de una manera que nosotros mostremos que Él es nuestro supremo tesoro. Ahora bien, por tal razón, por lo tanto, la razón principal por la que el Señor nos ha dado la mente, nuestro entendimiento, es para que podamos buscar y encontrarle a Él y encontrar las razones que existen para valorar al Señor sobre todas y cada una de las cosas. El Señor creó el mundo que nos rodea, claro que sí, y Él es soberano sobre todo lo que Él ha hecho. Y cuando nosotros entendemos esta gran realidad y cuando entendemos su grandeza, entenderemos entonces su conocimiento, su sabiduría, su poder, su justicia, su ira, su misericordia, su paciencia, su bondad y todos los atributos que el Señor tiene, que nos ha comunicado. Entonces allí entenderemos y comenzaremos a valorar cada día más al Señor y cada día más Él será glorificado a través de nuestras vidas. Y el pensamiento es un concepto tan amplio que puede significar cualquier cosa que hagamos con nuestra mente. De ahí la importancia entonces de educar nuestra mente. De ahí la importancia entonces de que nuestras mentes estén en la misma línea del pensamiento con el Señor. De ahí entonces que el Señor nos ordena que debemos amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Nuestra mente debe estar, amados hermanos, ligados al Señor. Si decimos que somos creyentes y nuestro pensamiento es totalmente diferente a los preceptos bíblicos, entonces realmente no le estamos adorando al Señor como debería ser integralmente. Porque usted puede estar sentado en esta mañana acá, usted ha podido venir a decir voy a adorar al Señor, pero usted está sentado ahora y su mente está pensando en dejar la lavadora prendida, por alguna razón dejé la llave del baño prendida, o qué voy a hacer de almuerzo ahora que llegue, o voy a colocar, o será que Colombia gana esta tarde o gana esta noche. En fin, su mente está divagando en diferentes cosas, pero su mente no está integralmente ahora en el servicio del Señor. Por eso les decía que el concepto de pensar es tan amplio, pero el Señor quiere que nosotros la adoremos también con nuestra mente, y que nuestra mente esté ligada a los preceptos del Señor. Si usted vino en esta mañana adorar al Señor, su mente debe estar aquí también con usted. Usted puede estar de cuerpo presente, pero su mente también debe estar presente con el Señor. Así que permítame un momento aclarar el uso que le vamos a dar al significado de la mente. Es que el significado que le vamos a dar de la mente es que nuestra mente debe estar ligada a los preceptos bíblicos. Ahora bien, el pensamiento crítico, partiendo de nuestra mente, es esencial para la vida del creyente, pues nos permite a nosotros como creyentes discernir la verdad, tomar decisiones informadas, es decir, a través de ellos, reales, verídicos, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En la tradición reformada, el desarrollo del pensamiento crítico está profundamente enraizado en la Biblia. Y algunas obras de destacados teólogos reformados también van alineados al pensamiento crítico, pero partiendo de la base bíblica. Y en esta enseñanza vamos a explorar cómo desarrollar un pensamiento crítico desde una perspectiva bíblica. Ahora bien, partamos de una premisa. La Biblia, como fuente de sabiduría divina, ofrece una guía invaluable para cultivar las actitudes esenciales del ser humano. A través de las enseñanzas que encontramos en las Escrituras y los ejemplos, podemos aprender a analizar de manera objetiva, evaluar argumentos de manera justa y llegar a conclusiones bien fundamentadas con respecto a la verdad. Pero vamos a definir varios conceptos con respecto a lo que es el pensamiento crítico para finalmente armonizar estos conceptos con nuestra fe. Entonces partamos de definir ampliamente o de manera amplia lo que es el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ustedes se preguntarán. Pensamiento crítico. Tenemos que hacer una crítica a nuestro pensamiento.
Pues, el pensamiento crítico perdón, es la capacidad que tiene el ser humano para analizar y evaluar de manera objetiva la información y las ideas. Es la manera o la capacidad de analizar y evaluar de manera objetiva la información y las ideas, con el fin de formarnos un juicio bien fundamentado. Y este pensamiento crítico entonces implica un proceso de razonamiento activo, persistente, un razonamiento cuidadoso, que se basa en una evidencia lógica para llegar a conclusiones y tomar decisiones de manera racional, objetiva y reflexiva. En síntesis, eso es lo que es el pensamiento crítico. Simplemente es la capacidad que tenemos los seres humanos para analizar y evaluar de manera objetiva, no de manera subjetiva, toda la información que nos llega y poder tomar decisiones con base a esa información que estamos recibiendo. Hacer un análisis completo de esa información, y hay ciertas categorías dentro del pensamiento crítico que las vamos a desarrollar ahora, voy a explicarlas brevemente para poder entender en profundidad lo que es el pensamiento crítico. Ahora, pensamiento crítico no se trata de tener la razón, no es que yo tengo la razón porque yo pienso críticamente, no se trata de eso, o de defender nuestras propias opiniones, sino que el pensamiento crítico se trata de comprender la información en profundidad y considerar todas las perspectivas y llegar a conclusiones sólidas y bien justificadas. Entonces, el pensamiento crítico tiene varias componentes claves que nos van a ayudar a desarrollar ese pensamiento. Los voy a definir para después pasar a nuestro tercer punto, que es donde vamos a estar. Primero, el pensamiento crítico tiene componentes como son la curiosidad intelectual. ¿Cómo así curiosidad intelectual? Primera vez que escucho ese término. ¿O lo habían escuchado anteriormente? La curiosidad intelectual podemos definirla como ese deseo constante que tenemos de aprender, de preguntar y de explorar cosas nuevas. ¿Quiénes de acá son curiosos? Ninguno. No, hay que aprender a desarrollar esa herramienta. Todos tenemos curiosidad por algo. Ustedes nunca se han preguntado por qué algunas veces el cielo se ve rojo, o algunas veces se ve naranjado, o algunas veces se ve azul. Eso es curiosidad. Eso es lo que es la curiosidad. Entonces, la curiosidad intelectual nos lleva a eso, a hacernos preguntas para aprender cosas nuevas que desconocemos. Ahora, por ejemplo, investigar sobre temas desconocidos y buscar entenderlos profundamente. Entonces, cuando investigamos por qué algunas veces el cielo se ve rojo, entonces vamos a matar esa curiosidad y adquirir un nuevo conocimiento. Les dejo la tarea de investigar por qué el cielo se ve rojo. Eso es por la refracción de la luz. Ese es un tema de física. Ustedes pueden investigarlo más adelante. Otra de las herramientas que encontramos dentro del pensamiento crítico es el análisis. Y el análisis podemos definirlo como esa capacidad de descomponer la información en sus partes que la componen para entender su estructura y sus relaciones. Analizamos la información, la descomponemos en sus categorías, su estructura y descomponemos cómo están relacionadas las frases, cómo están unidas, cuál es el hilo conductor. Podemos analizarlo y entender a profundidad esa información. Ejemplo, podemos evaluar un argumento dividiéndolo en sus premisas, en sus conclusiones para verificar su validez. Eso es lo que es el análisis. Luego del análisis saltamos a la evaluación. Que la evaluación la podemos definir como la habilidad para juzgar la credibilidad y la relevancia de esa información. Es decir, si realmente la información es relevante, si me es útil, si no me es útil, si realmente sirve o no sirve para lo que necesito. Eso es lo que es la evaluación. Por ejemplo, ustedes pueden determinar si la fuente de información es confiable y si los datos que se presentan son suficientes y relevantes para tomar una decisión. Luego también encontramos dentro del pensamiento crítico una herramienta que es el razonamiento, que es el proceso de conectar ideas de manera lógica para llegar a conclusiones. Por ejemplo, podemos utilizar el razonamiento deductivo o el inductivo para resolver algún tipo de problema. Encontramos también que dentro del pensamiento crítico hay una herramienta que se llama reflexión, que es la práctica de pensar sobre el propio proceso de pensamiento y aprender de la experiencia. Es decir, qué reflexiones tenemos de la información que acabamos de adquirir.
Ejemplo, podemos revisar decisiones pasadas, analizar si esta información se hizo bien o qué se podría mejorar. Y también tenemos lo que es la creatividad dentro del pensamiento. Es la capacidad de pensar de manera original y encontrar respuestas novedosas que antes no se encontraban o que no eran a simple vista. Y finalmente, dentro de esa categoría vamos a encontrar lo que es la comunicación. Y la comunicación podemos definirla como esa habilidad para expresar las ideas de manera clara y efectiva y para comprender las ideas de los demás. Muchos tenemos ideas fantásticas, pero lastimosamente muchas veces no sabemos transmitir esas ideas. Por eso es importante la comunicación, que las ideas que tenemos o las ideas que vamos a transmitir puedan llegar a nuestros interlocutores de manera clara, de manera precisa, que podamos ser entendidos y que nosotros también podamos entender a los demás. Y todas esas herramientas hacen parte de lo que es el pensamiento crítico. Pero también el pensamiento crítico tiene dentro de esas herramientas unas características que nos van a ayudar, o esas herramientas nos van a ayudar a nosotros a la toma de decisiones informadas, a la resolución de problemas, a la comprensión completa del contexto, a evitar errores y a una comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque estas herramientas, cuando hablamos de la toma de decisiones, nos van a permitir a nosotros evaluar las opciones y las consecuencias para tomar decisiones bien acertadas. Les decía que nos van a ayudar a la resolución de problemas porque nos va a facilitar la identificación y la solución de un problema de manera efectiva. Cuando aplicamos estas herramientas a toda esa información, podemos entonces analizarla en su profundidad y nos van a ayudar en determinado momento a tomar una decisión. Nos van a ayudar a comprender completamente el panorama porque nos van a ayudar a entender el problema de manera profunda y completa. Y nos van a ayudar a evitar errores porque va a reducir la probabilidad de caer en errores del pensamiento como falacias o sesgos cognitivos. Nosotros, por naturaleza, tenemos el pensamiento preconcebidos acerca de algo. Y el pensamiento crítico nos va a ayudar a quitar o a dejar de lado ese pensamiento previo para analizar la información de manera objetiva y entonces sí, finalmente hacernos una idea de que la información que estamos recibiendo o lo que estamos estudiando realmente es relevante o no. Y finalmente, como herramienta nos va a ayudar a tener una mejor comunicación, una comunicación eficaz, porque nos van a ayudar, con el pensamiento crítico, el desarrollo del mismo nos va a ayudar a expresar todas las ideas claramente y también nos va a ayudar a entender los argumentos de los demás. Entonces, podemos decir que el pensamiento crítico es esencial en todos los aspectos de la vida, desde la educación, el trabajo, hasta nuestras decisiones personales y hasta nuestras interacciones con la sociedad. Desarrollar el pensamiento crítico y aplicarlo constantemente puede mejorar significativamente la calidad de nuestras decisiones y nuestra capacidad para resolver problemas complejos. Ahora, el pensamiento crítico está ligado a cuestiones relacionadas con la lógica y con la fe. Y cuando hablamos de que está relacionada con la lógica, tenemos que decir que el pensamiento crítico también se apoya en la lógica. Pastor, ¿cómo así? Sí, porque los fundamentos relacionales de la lógica son métodos y principios que van a guiar el razonamiento correcto, que nos van a permitir evaluar la validez de los argumentos y que nos van a permitir llegar a conclusiones bien fundamentadas luego de hacer el ejercicio cuando utilizamos las herramientas como la lógica. Y la lógica tiene unos principios básicos que están muy relacionados con el pensamiento crítico. Por ejemplo, dentro de la lógica vamos a encontrar algo que comúnmente llamamos el principio de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? Podemos decirlo de manera rápida. El principio de identidad es que una cosa es igual a sí misma y que no hay otra cosa diferente sino ella misma. Por ejemplo, si decimos que A es porque A va a ser A, no va a ser B, ni C, ni D, ni E, ni E, ni F, ni G. Si decimos que el perro va a ser siempre perro. Eso es el principio de identidad. Por ejemplo, si decimos que es un triángulo,
Va a ser un triángulo porque estamos diciendo que es un triángulo. Pero no podemos decir, por ejemplo, que esto es una casa, porque no se cumpliría el principio de entidad, porque obviamente no es una casa. También encontramos otro principio dentro de la lógica que se llama el principio de no contradicción, que podríamos definirlo como una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no podemos decir que es de día y que no es de día, o es de día o es de noche. ¿Me hago entender? Ese es el principio de no contradicción. O es de día o es de noche. No puedo decir ahora es de día, pero no es de día porque es de noche. Parece algo de chapulín, pero es un principio de no contradicción. Entonces no podemos contradecirnos, por lo tanto, no puede ser verdadera una premisa si se contradice a sí misma. Dentro del principio de lógica tenemos también, o dentro de la lógica tenemos un principio que denominamos el principio del tercero excluido, que podríamos decirlo que entre dos proposiciones contradictorias, una debe ser verdadera y la otra debe ser falsa. Ejemplo, ¿es de día o no es de día? Es una proposición que debe ser verdadera, ya que no hay una tercera opción. Pastores de madrugada, la madrugada se considera noche. Pastores de tarde, aún se considera de día. Entonces, o es de día o no es de día. No hay una tercera opción. No podemos decir, por ejemplo, una tercera opción sería el blanco o negro, la tercera opción gris. Entonces allí ya no existiría el principio del tercero estudio. Y dentro de esta categoría de la lógica vamos a encontrar argumentos o estructuras de argumentos, como son las premisas y las conclusiones. Los argumentos se componen de premisas, que son proposiciones que van a ofrecer un soporte, y una conclusión, que es una proposición derivada de esa premisa. Por ejemplo, premisa número 1, todos los mamíferos tienen corazón. Premisa número 2, un perro es un mamífero. ¿Cuál sería la premisa número 3? Un perro tiene corazón, porque el perro es mamífero, y ya habíamos dicho que los mamíferos tienen corazón. Entonces la conclusión de estas dos premisas sería que los perros tienen corazón. Esas son herramientas de la lógica. También encontramos dentro de la herramienta lógica lo que es la validez y la solidez. Podríamos decir que un argumento es válido si la conclusión se sigue lógicamente en las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Ese es el principio de validez. Y el principio de solidez es que si un argumento es sólido y es válido, todas sus premisas son verdaderas. Ejemplo, un argumento es válido con premisas verdaderas, garantiza que su conclusión siempre va a ser verdadera. Y eso nos lleva entonces a lo que son los diferentes tipos de razonamiento. Por ejemplo, encontramos el razonamiento deductivo, que podríamos definirlo como que parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas, y que su estructura se da en silogismos. Por ejemplo, premisa número 1, podríamos decir que todos los hombres son mortales. Premisa número 2, Sócrates es un hombre. ¿Cuál sería la conclusión? Sócrates es un mortal. Eso es el principio del razonamiento deductivo. Deducimos a través de las premisas una conclusión. Y el razonamiento inductivo parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Por ejemplo, observación, todos los cisnes observados hasta ahora son blancos. ¿Y cuál sería la conclusión? Que todos los cisnes son blancos, hasta ese momento, ¿cierto? Por el principio de observación inductivo. Pero entonces surge también dentro del razonamiento otro tipo de razonamiento que se llama razonamiento aductivo, que es el conjunto de observaciones para inferir en una mejor explicación posible. Por ejemplo, usted puede decir, el césped está mojado. ¿Y cuál es la mejor explicación al encontrar el césped mojado? Usted puede decir, deducir, ha llovido. Usted lo hizo por el principio de aducción. Pero también existen lo que conocemos como falacias lógicas, que son las falacias formales y las falacias informales dentro de ese principio. Las falacias formales podríamos decirlas que son los errores en la estructura lógica del argumento.
Estoy haciendo apenas la definición para entrar después a explicar todo esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida como creyentes. Ahora, dentro de las falacias formales encontramos los errores de la estructura lógica del argumento. Falacias de afirmación del consecuente. Por ejemplo, si decimos que si A es A, entonces A también es Q. Por lo tanto, A puede ser Q y puede ser P. Voy a colocar un ejemplo, de pronto a la explicación no se ve bien. Podríamos decir, si llueve, entonces el suelo estará mojado, ¿cierto? Entonces el suelo estará mojado, por lo tanto ha llovido. Pero puede que el suelo esté mojado por otras razones. No siempre va a ser porque haya llovido. El suelo ha estado mojado porque se rompió una tubería y cayó agua. O porque usted accidentalmente ha derramado un balde con agua. En fin, hay múltiples razones por las cuales el suelo está mojado y no siempre va a ser de que el suelo esté mojado porque haya llovido. Entonces, esa es una de lo que llamamos falacias formales. Y tenemos las falacias informales, que son errores que se basan en el contenido del argumento en lugar de su forma. Por ejemplo, atacar a la persona en lugar del argumento. Es lo que comúnmente sucede cuando se hacen debates. Cuando ustedes, no sé si han observado algunos debates, ya sea de cualquier tipo, cuando ya la persona se queda sin argumento, ¿qué es lo primero que hace la persona? Atacar a la persona en lugar de atacar sus ideas. Eso es lo que denominamos una falacia informal o ad hominem. Bien, también existen los métodos de prueba y refutación, es decir, demostrar la conclusión a partir de premisas aceptadas. También encontramos la prueba de contradicción, es decir, la reducción al absurdo. Asumir la negación de la conclusión y demostrar que lleva a una contradicción. O refutar, o la refutación por contraejemplo. Por ejemplo, proveer un ejemplo que contradiga una proposición general. Ejemplo, tratar de refutar al decir que todos los cisnes son blancos. Entonces, ¿cómo refutamos? Llevando un cisne de color negro. Eso es lo que conocemos como la refutación del contraejemplo. Demostrar un ejemplo que derribe ese argumento. Un ejemplo válido, un ejemplo real, que derribe ese argumento. Y dentro de las categorías de la lógica vamos a encontrar la lógica proposicional, la lógica de predicados, en fin. Todos estos fundamentos racionales de la lógica van a proporcionar las herramientas necesarias para evaluar la validez y la solidez de nuestros argumentos. Y cuando aplicamos estos principios que acabamos de ver rápidamente y estos métodos, podemos mejorar nuestra capacidad de razonar y de mejorar de manera clara y de manera precisa, lo cual es esencial para el desarrollo del pensamiento crítico y para la toma de decisiones. Entonces ahora vamos a ver cómo este pensamiento crítico, estas funciones de lógica que acabamos de ver, se relacionan con nuestra fe o con la fe cristiana. Y cuando hablamos que estos fundamentos se relacionan con nuestra fe, se refieren a las bases lógicas, filosóficas, que justifican la creencia de los conceptos religiosos o espirituales. Algunos de los principales argumentos y enfoques que se utilizan para defender la racionalidad de la fe los vamos a presentar a continuación. Encontramos en primer lugar lo que conocemos o denominamos como el argumento cosmológico. Este argumento cosmológico, desde la fe, sostiene que todo lo que existe tiene una causa y como el universo existe, entonces debe tener una causa primera no causada. Esta causa primera se identifica como Dios. Es decir, el universo existe porque Dios existe y fue Dios quien lo ha creado. Este argumento cosmológico tiene varias formas, incluyendo la versión de Tomás de Aquino, que enfatiza la necesidad, o como lo llamaba Tomás de Aquino, un motor inmóvil, es decir, a Dios mismo. Quiero que me acompañen rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo 20. Trajeron las Biblias porque ahora sí la vamos a utilizar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Estamos dentro del argumento cosmológico. Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, escribe lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces este versículo nos sugiere que la creación misma es una evidencia de la existencia de Dios. Algo que se puede percibir racionalmente al observar el mundo natural. Si usted sale ahora a la calle y observa el mundo, usted puede llegar a la conclusión de que el mundo existe y de que eso que existe fue creado por alguien superior. Y ese alguien superior es Dios. Ese es el argumento cosmológico. El mundo existe porque un ser superior lo ha creado. Una causa primaria que no es causada, sino que existe desde la eternidad. Dios. Entonces el Señor ha creado el universo. Y Pablo lo está diciendo porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora bien, esto nos lleva al segundo argumento, que es el argumento teleológico. Este argumento se basa en la complejidad y en el orden del universo. Es decir, que el universo parece estar diseñado con un propósito. Y este argumento sostiene que la existencia de un diseño implica la existencia de un diseñador. ¿Quién es ese diseñador? El Señor. Este argumento se ha visto reforzado por el descubrimiento en biología y física que muestran la complejidad del mundo natural. La biología y la física apoyan la creencia en la fe. Es decir, antes se creía que las cosas fueron creadas por el Big Bang. La teoría del Big Bang, ¿sí la conocen? Que hubo una explosión y que de la nada surgió todo. Es más fácil, créanme, es más fácil no creer en Dios que creer en esa teoría. Es decir, ¿cómo hay personas que aún creen que las cosas surgieron de una explosión y todo lo que existe fue porque una explosión en el Big Bang creó todas las cosas? Es decir, no hubo nada sino una simple explosión. No voy a entrar en detalles del Big Bang, ustedes pueden investigarlo. A donde quiero llegar es que todas las cosas existen porque hay un diseñador. Y ese diseñador es el Señor. La biología ha demostrado la complejidad de nuestro ADN, las cadenas del ADN han demostrado que eso no pudo surgir por mera casualidad, sino que tuvo que existir un diseñador que hizo que toda la estructura molecular funcionara de esa manera. Las plantas también fueron creadas de esa manera, los animales y todas las cosas que existen fueron creadas porque hubo un diseñador. Hubo algo que tuvo que diseñarlo y ese algo es el Señor. El Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, resaltando que el orden y la belleza del universo son testimonios del diseño divino y que proporcionan una base para el argumento teleológico. Es decir, las cosas fueron creadas por el Señor. Y existe otra categoría que se denomina argumento ontológico, que fue propuesto por primera vez por Anselmo de Canterbury. Este argumento sostiene que la mera posibilidad de concebir a un ser supremo, al Señor, a Dios, implica su existencia. Es decir, argumenta que un ser perfecto debe existir no solo en la mente, sino también en la realidad, ya que existir en la realidad es una perfección adicional de la mente. En otras palabras, está diciendo, si creemos en Dios con la mente, entonces es porque Dios es real. Y no podemos negar esa realidad. Y muchos atacan nuestra fe cristiana porque dicen que creemos en un Dios que no existe. Y realmente creemos en un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y existe también dentro de esta categoría un argumento que es el argumento moral. Y este argumento sostiene que si existen valores morales objetivos, debe haber una base para esos valores que no puede ser puramente subjetiva o basada solamente en la sociedad humana. Es decir, la existencia de una ley moral objetiva implica la existencia de un legislador moral supremo, que en este caso sería el Señor. Veamos a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, quiere decir este pasaje que la conciencia moral humana es una evidencia de la ley moral divina escrita o inscrita en el corazón de las personas. Entonces, este es el argumento moral. Ninguno puede decir decir que no hay que no hay moral dentro de sí, porque Dios mismo ha colocado esa moralidad dentro del corazón de las personas, aunque no conozcan al Señor. La ley ha sido escrita en sus corazones desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, en la creación. Esa ley fue transmitida al hombre y a través del hombre fue transmitida a cada uno de sus descendencias. Y finalmente llegamos entonces al argumento de la fe y la razón. Algunos filósofos y teólogos, como Tomás de Aquino, sostienen que la fe y la razón no son contradictorias, sino complementarias. Esto lo hemos estudiado varias veces en diferentes escuelas. La razón puede llevarnos a conocer las posibilidades de lo divino, mientras que la fe nos permite aceptar y comprender las revelaciones que están más allá de nuestra razón. Es decir, nuestra razón muchas veces nos va a cuestionar las cosas, pero la fe nos va a dar la certeza de que esas cosas son así porque el Señor las ha hecho de esa manera. Por ejemplo, nuestra razón nos dice que es imposible que una persona camine sobre las aguas. Pero la fe nos dice que el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, caminó sobre el mar. Nuestra razón no niega nuestra fe, sino que nuestra razón ahora nos afirma que sí es posible, porque el Creador, el diseñador, por decirlo de alguna manera, Creador de todas las cosas, caminó sobre las aguas. ¿Y por qué caminó sobre las aguas? Porque Él es el Creador y como Creador puede hacer como Él quiere. De la misma manera, cuando vemos los milagros que nuestro Señor hizo, es el día de reposo, sí. ¿Y quién puede quebrantar el día de reposo? El dueño del día de reposo. Entonces la razón nos dice algo, pero nuestra fe nos lleva a que esa razón, o mejor dicho, la razón nos afirma o reafirma nuestra fe. Ahora bien, vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Primero Pedro 3:15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo nos muestra la importancia de estar preparados para defender o dar una razón de defensa de nuestra fe racional. Entonces la razón y la fe van agarradas de la mano, indicando que la fe puede y debe ser defendida racionalmente. De ahí la importancia entonces de cultivar un pensamiento de acuerdo a los preceptos del Señor. Porque intelectualmente, con nuestros pensamientos, con nuestra mente formada en los principios bíblicos, hacemos defensa de nuestra fe. Hacemos defensa de nuestra fe. ¿Cómo defendemos nuestra fe? Dando una razón racional de nuestra fe, presentando argumentos válidos para llegar a un debate sano, a través de nuestra fe y a través de los argumentos, poder entonces debatir sanamente y llegar a la conclusión de que Dios existe y que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por eso es importante cultivar este pensamiento crítico, porque nosotros no podemos entrar a debatir con un no creyente sin tener argumentos para debatir, porque nos desarman. Usted va a debatir con un testigo de Jehová, voy a colocar el ejemplo, usted necesita conocer cuál es la estructura de su doctrina, estudiarla, analizarla, y entonces usted poder hacer una defensa desde la misma doctrina de ellos y debatir sus fundamentos.
Por eso es importante entonces desarrollar el pensamiento crítico. Pero si usted nada más lee la Biblia, no estoy diciendo que un cristiano básico que nada más lee la Biblia, que no se esmera por estudiar, que no se esmera por meditar en la palabra de Dios, sino que viene domingo a domingo a la iglesia y nada más abre la Biblia cuando viene al servicio, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, no tendrá una herramienta para hacer defensa de su fe. Y por eso son arrastrados. Y por eso muchos creyentes son arrastrados por corrientes doctrinales porque no tienen un fundamento bíblico, ni han hecho el ejercicio de estudiar, ni han hecho el ejercicio de formar su fe para hacer una defensa de la misma. De allí la importancia entonces de estas escuelas, amados hermanos, de estar estudiando, de estar nosotros preparándonos constantemente. Es un desafío, sí, es un desafío, pero también es una obligación que como creyentes nosotros debemos adquirir. Estar en todo momento estudiando, estar en todo momento preparándonos. De allí la importancia, como lo decía nuestro amado pastor Oduber, de estar estudiando filosofía, estar estudiando historia del pensamiento. Todas estas herramientas como pensamiento crítico nos van a ayudar a nosotros a desarrollar esas herramientas, o nos van a dar herramientas para hacer una buena defensa de nuestra fe. Ahora, también existe dentro de la argumentación lo que es el testimonio histórico, que son las evidencias históricas de eventos significativos, como lo son la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el cristianismo, que es utilizada como una base racional para nuestra fe. Hay testimonios históricos de esa fe, hay documentos históricos que dan fe o que atestiguan que realmente el Señor, históricamente hablando, sí estuvo con nosotros en la tierra. Sí murió y sí resucitó. Documentos diferentes a la Biblia dan testimonio de que efectivamente nuestro Señor estuvo con nosotros. Entonces la confiabilidad de los testimonios históricos y la documentación antigua son analizados para establecer veracidad de eventos. Por ejemplo, veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? El Señor se presenta como la revelación de Dios, sugiriendo que conocer al Señor es conocer al mismo Padre, proporcionando entonces un fundamento racional y tangible para la fe en Dios a través de la persona de Cristo. Entonces ya vemos cómo todas estas categorías del pensamiento crítico se están relacionando con la Biblia y nos van a llevar a nosotros entonces a ampliar ese conocimiento racional y entender y comprender aún mejor las verdades bíblicas. Estos fundamentos racionales no buscan eliminar la necesidad de la fe, sino ofrecen la base lógica que apoye la creencia de nuestra fe. La fe en este contexto se extiende como una confianza que está basada en evidencias razonables, aunque no siempre serán completas o definitivas esas evidencias, pero nuestra fe sí será completa. Y aunque toda la creación de Dios sirve para revelarlo a Él, de alguna manera es su voluntad que el conocimiento más claro y fidedigno sobre sí mismo esté con nosotros y que provenga de su palabra escrita, que es la Biblia. Entonces la Biblia será el lugar principal al que nosotros recurriremos para buscar al Señor. La Biblia no es un libro, o es un libro. Claro que es un libro inspirado por Dios y como tal requiere entonces que, como todos los libros, hagamos de ella una reflexión. ¿Cuántos de aquí les gusta leer? A ninguno. Creo que a todos nos gusta leer. Y a ustedes les gustará algún tipo de libros. Algunos se inclinarán por literatura clásica, algunos por la literatura contemporánea, algunos estudiarán teología, en fin. Cualquiera que sea la rama en la que usted esté estudiando y le guste leer, ¿usted qué hace después de leer un libro? Le hace una reflexión de lo que ese libro es, cómo lo impacta el libro, cómo usted toma ese libro, cómo lo aplica a su vida, dependiendo del tipo de lectura que estemos haciendo. Usted hace una reflexión de ese libro. Ahora,
Si aplicamos esa categoría a las escrituras, también cuando leemos las escrituras es necesario hacer una reflexión acerca de lo que leemos. Y de hecho la Biblia nos insta que debemos reflexionar en las escrituras, debemos meditar en ellas. Y la meditación es una reflexión de las escrituras aplicadas a nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos si no leemos? Si no cultivamos o no tenemos el hábito de leer. Ahora, ¿la Biblia debemos leerla con la fe o con la razón? Una pregunta. Debemos utilizar las dos, la fe y la razón, lo acabamos de leer, porque lo dijimos anteriormente, la fe y la razón no pelean, sino que se complementan. Entonces, la importancia de utilizar todas estas herramientas del pensamiento crítico para poder analizar el texto bíblico, hacer una reflexión y aplicarlo a nuestras vidas. De manera entonces que leer implica pensar. Y el asombroso acto de reconocer que leer implica pensar nos debe llevar entonces a interpretar el significado de lo que leemos. Y solo reconocemos que esto presenta desafíos para nuestra vida. Pero si no comenzamos desde ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Pastor, es que leer la Biblia es muy difícil. Sí, pero te gusta leer el periódico todos los días. Pastor, es que leer la Biblia a veces me da sueño. Sí, pero coges el celular y te lees una historia de Facebook que dura 20, 30, 40 minutos leyendo. No te da pereza. No hay excusas, amados hermanos. El ejercicio de leer, el ejercicio de reflexionar, como creyentes debemos aplicarlo a nuestras vidas. Pensar es trabajar duro con nuestra mente para descifrar el significado de los textos. Eso es lo que es pensar. Tomando la frase que dice John Piper en el libro Piense, la vida intelectual y el amor de Dios, dice lo siguiente: pensar es eso, es trabajar duro con nuestra mente para descifrar el significado de los textos. Por supuesto, partimos desde allí para pensar cómo ese significado se relaciona con los significados de otros textos y de las experiencias de la vida. Continúa Piper diciendo, la mente continúa sin descanso hasta que desarrollamos una visión coherente del mundo, de manera que podemos vivir una vida arraigada en la verdadera comprensión de la palabra de Dios y sus aplicaciones a la realidad. Entonces, pensar es trabajar con nuestra cabeza, con nuestra mente, para descifrar lo que el texto nos quiere enseñar. Entonces, esto nos lleva a nuestro último punto, que es el llamado bíblico al pensamiento crítico. Las Escrituras nos invitan a ser creyentes de mente abierta y perspicaz. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 15. Ya estoy terminando, no se preocupen. Solo me quedan 20 páginas más. Proverbios 18, 15 dice lo siguiente: el corazón del entendido adquiere conocimiento y su oído busca la sabiduría. Las Escrituras nos animan a buscar activamente el conocimiento y la sabiduría del Señor, no contentándonos con información superficial o ideas preconcebidas, como les decía anteriormente, sino que nos anima a que busquemos la sabiduría que proviene del Señor. Como cuando hicimos la introducción, ¿se acuerda el proverbio que leíamos? La sabiduría proviene del Señor. Y las Escrituras nos animan a eso. Y el llamado bíblico es eso, al pensamiento crítico. Pablo también enfatiza la importancia de la renovación de la mente en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Es renovado por el Espíritu Santo, pero nuestro entendimiento también es renovado en el sentido que debemos esforzarnos por entender las verdades espirituales que las Escrituras nos enseñan. Y esas verdades, ¿cómo entonces las hacemos prácticas y las llevamos a nuestra vida como creyentes? De allí la importancia, y recalco, de ser un creyente activo y no pasivo. Pasivo es venir a la iglesia y sentarnos y escuchar, irnos para la casa y ya. Creyente activo es estar involucrado en las enseñanzas, estar involucrado en la reflexión y estudiar continuamente y constantemente las Escrituras y reflexionando en ellas. Ahora bien,
Pablo nos está diciendo que nos llama a que no nos conformemos a los patrones de este mundo, sino que permitamos que nuestras mentes sean transformadas por la palabra de Dios. La renovación de la mente es un proceso continuo que implica la meditación de las Escrituras y las aplicaciones de esos principios en nuestras propias vidas. Por otra parte, Juan Calvino, uno de los principales teólogos reformados, enfatiza la necesidad de una mente iluminada por el Espíritu Santo para entender correctamente las Escrituras. En su obra llamada Institución de la Religión Cristiana, Calvino argumenta que el Espíritu Santo es el maestro que nos guía a toda verdad, permitiéndonos discernir y aplicar la palabra de Dios de manera efectiva. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos enseña esas verdades y nos va a guiar para que nosotros podamos discernir y tomar ese discernimiento y aplicarlo a nuestras vidas. En Hechos capítulo 17, versículo 11, encontramos a los hermanos de Berea, quienes fueron elogiados por examinar las enseñanzas de Pablo con atención, comparando las Escrituras para ver si lo que se decía era cierto. Eso es pensamiento crítico. Si realmente lo que se nos está enseñando está alineado con las verdades bíblicas. Pero muchas veces, lastimosamente, en muchos lugares, hagamos entero. Creemos lo que se nos dice del púlpito y ni siquiera se nos ilumina la curiosidad de ir y examinar si es cierto lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo. Y creemos ciegamente en lo que se nos está enseñando. Pero no somos diligentes en mirar si esas enseñanzas están alineadas con las verdades bíblicas. Por eso en Hechos se elogia a los hermanos de Berea, que tomaron lo que se estaba enseñando y compararon con las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba enseñando o lo que se les estaba enseñando en ese momento estaba de acuerdo a lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de la exhortación de que la Biblia nos lleva al llamado bíblico como pensamiento crítico, y es que hay principios bíblicos para el desarrollo del pensamiento crítico. En el poco tiempo que me queda voy a tratar de desarrollarlo. La Biblia también nos proporciona valiosos recursos que podemos aplicar y desarrollar en nuestro pensamiento crítico. Ya ahorita hicimos la descripción de lo que era el pensamiento crítico, lo que era la lógica y cómo estos se argumentaban. Ahora, la Biblia también tiene o de herramientas para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Por ejemplo, encontramos lo que es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es otro aspecto crucial del pensamiento crítico. Acompáñenme rápidamente en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es una advertencia que subraya la necesidad de evaluar las enseñanzas y los espíritus a la luz de las Escrituras. El discernimiento espiritual requiere una comprensión sólida de la doctrina cristiana y una relación íntima con nuestro Señor a través de la oración y a través del estudio diligente de las Escrituras. Cuando entonces ejercitamos eso, ejercitamos nuestra vida de oración al tener comunión con el Señor y a tener una vida de estudio y reflexión en las Escrituras, entonces sí podemos tomar estas advertencias y hacer ahora sí un análisis de que si lo que se nos están presentando es de Dios o no es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo identificamos un falso profeta? Cuando examinamos sus enseñanzas a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que lo que enseña es totalmente contrario a la verdad bíblica. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando hemos estudiado las Escrituras. De allí la importancia entonces de permanecer constantemente estudiando. Jonathan Edwards, un destacado teólogo reformado, habla extensamente sobre el discernimiento espiritual. En su obra Afectos Religiosos, Edwards explica que el verdadero discernimiento proviene de una experiencia profunda y auténtica de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Esto implica que el pensamiento crítico no es meramente intelectual, sino que también está profundamente arraigado en la experiencia espiritual y en la vida devocional de cada creyente. Nuestra vida devocional nos lleva a desarrollar un pensamiento crítico. Ahora bien,
Dentro de estos pensamientos críticos podemos decir también que debemos buscar la verdad. Es decir, tener un deseo genuino de conocer la verdad, incluso si estas verdades contradicen nuestras propias creencias. Por ejemplo, Proverbios 22-28 dice lo siguiente: no quites el lindero antiguo que pusieron tus padres. Pero también nos anima a examinar críticamente las tradiciones y las creencias heredadas. Es decir, no porque sean una herencia o una tradición puede ser una verdad. Porque muchas veces esas tradiciones están muy alejadas de las escrituras. Por ejemplo, la iglesia tradicional tiene una tradición. Pero si analizamos esa tradición de la iglesia tradicional, para no dar nombres, las analizamos a la luz de las escrituras, muchas de esas doctrinas están alejadas de los principios bíblicos. Y eso nos lleva a nuestro último punto, y es la aplicación del pensamiento crítico en la vida del creyente. Como hemos visto hasta este momento, el pensamiento crítico también se aplica a la vida práctica del creyente. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza debe estar puesta ¿dónde? En el Señor, y no en nuestra propia comprensión. Sin embargo, esto no implica que nuestra fe sea ciega, sino una fe informada y basada plenamente en el conocimiento de Dios y en su palabra. No existe una fe ciega. Por ejemplo, voy a lanzar del 10º piso porque tengo fe que el Señor me atrapará en sus manos. Y nos tiramos y hasta ahí dejamos de asistir. Fe debe ser racional, lo decíamos anteriormente. Pero esa fe es racional porque nuestro raciocinio está anclado en la palabra de Dios. Allí es nuestro raciocinio. Ahora bien, Francis Schaeffer, un teólogo reformado contemporáneo, aborda el pensamiento crítico en su libro ¿Cómo deberíamos vivir entonces? Schaeffer argumenta que los cristianos deben evaluar las influencias culturales y filosóficas a través de una cosmovisión bíblica. Esto implica entonces analizar críticamente las ideas y prácticas de nuestra sociedad a la luz de las Escrituras y responder de manera que refleje la justicia y el amor de Dios. Lo dice Schaeffer en su libro. Muchos otros teólogos y autores cristianos reformados ofrecen valiosas perspectivas sobre el desarrollo del pensamiento crítico desde una perspectiva bíblica. Voy a citar algunos ejemplos rápidamente. San Agustín, él enfatizó la importancia de la razón y el análisis crítico en la comprensión de la fe. Lutero promovió la libre interpretación de la Biblia y el cuestionamiento de la autoridad eclesiástica. Calvino destacó la importancia de la lógica y la argumentación para la defensa de la fe cristiana. Y C.S. Lewis utilizó la literatura y la apologética para defender la fe cristiana de manera racional y persuasiva. Así que desarrollar un pensamiento crítico desde las Escrituras es esencial para vivir una vida cristiana fiel y efectiva. Los versículos bíblicos y las enseñanzas de algunos teólogos reformados nos van a proporcionar una guía sólida para este proceso, amados hermanos. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, discernimos espiritualmente y aplicamos la verdad bíblica a nuestra vida diaria, podemos ser creyentes más sólidos, más efectivos en nuestra misión de glorificar a Dios y hacer avanzar su reino. En conclusión, el desarrollo del pensamiento crítico es un proceso continuo que requiere disciplina, práctica y una actitud humilde. La Biblia nos enseña o nos proporciona una base sólida para cultivar esa habilidad esencial, guiándonos hacia la verdad, hacia la sabiduría y la toma de decisiones sabias en todos los aspectos de nuestra vida. Al combinar todos los principios bíblicos con las herramientas del pensamiento crítico, entonces podemos llegar a ser cristianos maduros, capaces de defender nuestra fe y de contribuir positivamente a la sociedad con nuestra propia vida y con nuestro propio
testimonio. Amén. Se me olvidó nombrarles otro de los teólogos reformados contemporáneos muy favoritos que me gusta leer mucho, y es al pastor Oduber. Creo que, haciendo un paréntesis aquí, creo que es una virtud, y creo que la iglesia debe estar muy agradecida por tener a un hombre que desarrolla este pensamiento crítico de una manera, que diría yo, sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Y eso debe animarnos a nosotros como iglesia, a que contamos con excelentes maestros, animarnos a seguir estudiando. Amén.